¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como verán, la lucha de clases no para, así que un sector de compañeras en particular, sobre todo, bueno, veo que Claudio no, están en esta marcha por la educación y bueno, ya nos hemos comprometido con ellas en dar después como recuperatoria esta clase para que, lógicamente, no la pierdan. Bueno, después de la clase de ayer, creo que conviene hacer una observación y un repaso. La observación es la siguiente. En función de que varios compañeros me plantearon que había una cierta complejidad en la clase porque había un sector de compañeros y compañeras que lógicamente venían casi desde cero, digamos, a escuchar qué era efectivamente la Revolución Rusa, y eso era el resultado de una complejidad que en principio no estaba en los planes, podríamos decir. Es decir, resultó denso para un sector de los compañeros y compañeras. Aquí un problema que creo que no lo vamos a poder resolver en este dictado, pero sí plantea la posibilidad después de ver cómo seguimos el debate para profundizar algunos conceptos, planteos, etc. Porque este es un curso que en cierto modo no es un curso hecho para explicarle a la población qué es la Revolución Rusa y qué pasó estrictamente en la Revolución Rusa, sino para, tomando la Revolución Rusa, sacar conclusiones políticas, hacer un análisis crítico, discutir en ese sentido su vigencia y por lo tanto referirse a la revolución y al proceso histórico concreto en la medida de este desarrollo crítico y polémico. Entonces, lógicamente implica que si uno tiene un cierto conocimiento sobre qué pasó en Rusia en 1917, aunque sea de manual, se ubica un poco más. Y aquel que no, lógicamente le va a costar un poquito. De todos modos, en el debate lo podemos abordar y después podemos discutir, por eso los invito a todos a discutir cómo se sigue después de este curso. Es decir, para profundizar lo que sería un conocimiento profundo y más o menos acabado, porque no hay nada en la vida que sea absolutamente acabado, de este proceso revolucionario tan importante. Entonces, primero, esa precisión que es más que nada un convite, una invitación. En segundo lugar, entonces la aclaración de los compañeros y esto. Y en segundo lugar, en base a esto, los compañeros me dijeron que una de las cosas fundamentales que no había quedado clara ayer fue la cuestión de las tres concepciones sobre la Revolución Rusa que quedaron expuestas después de la Revolución de 1905. Y por lo tanto quería retomar también desde allí, porque en particular la que no se entendió, cosa que es un problema de mi exposición, por supuesto, porque evidentemente no ha ido a fondo en poder explicar justamente ese punto, fue la concepción del propio Trotsky. Entonces, ahí habría que retomar. Como ustedes recordarán, ayer lo que vimos es que la Revolución Rusa se da en una época histórica determinada de desarrollo capitalista, que es, ¿no es cierto?, la época del imperialismo. Por eso citábamos al libro de Lenin, ¿no es cierto?, el imperialismo, fase superior del capitalismo, y allí determinábamos las características de esta época histórica, por lo menos las tres fundamentales. Otra que también es muy conocida, que tiene que ver con la sentencia que hizo Lenin sobre esta época histórica, es que esta época histórica es la época de decadencia del capitalismo, como bien lo dijimos ayer, pero en particular, ¿no es cierto?, es una época de reacción en toda la línea. Y Lenin desde este punto decía que era una época de guerras y de revoluciones como consecuencia de esta situación, es decir, ante un régimen social acabado, una lucha de las masas oprimidas por ese régimen social y amenazadas de un retroceso social ante la decadencia de ese régimen social, ¿no es cierto?, a buscar una salida. En síntesis, esto es lo que son las revoluciones sociales. Y desde allí vimos cómo ese desarrollo imperialista, que se sostenía sobre la base de un mercado mundial y de el inicio de una pugna por ese mercado mundial entre las grandes potencias, entre los países imperialistas, planteaba también que el desarrollo mundial del capitalismo tenía un carácter desigual y combinado. Y que todo esto estuvo en las condiciones históricas que llevaron a dar características particulares
a un proceso de características universales, como es el proceso de la revolución social en la época contemporánea, ¿no es cierto?, en el caso de la Rusia de 1905. Y también después, ya lo vamos a profundizar hoy, de 1917. En ese proceso también vimos cómo las masas rusas, ante el desafío de acabar con el zarismo, con la opresión zarista, con el atraso histórico que significaba ese régimen social, fueron desenvolviendo intentos, no digamos ensayos, pero hicieron pruebas de ver cómo se podía ir contra este régimen. Y así surgieron los que en esa época eran los populistas, los narodniks, que después pasaron a llamarse socialrevolucionarios. Y vimos cómo hubo una etapa campesinista de lo mismo y después una etapa terrorista en función de los límites de su lucha. Y cómo bajo ese proceso de lucha política surge una delimitación de los revolucionarios de toda esa experiencia, dando pie al marxismo. Y los marxistas que fundan un Partido Obrero Socialdemócrata en 1898, que rápidamente es disuelto por la represión zarista, encabezan o se lanzan al proceso revolucionario en 1905 divididos porque ese partido había sido disuelto. Y después de haber sido disuelto en un segundo congreso, que fue en 1903, directamente se dividieron entre ellos en función de las posiciones políticas que sostenían. Es decir que, bajo esta experiencia, es normal entender que no hubo un balance homogéneo, único, de lo que fue la experiencia revolucionaria de 1905 por parte de lo que era esa vanguardia revolucionaria y los partidos intervinientes. Y allí yo le había citado las tres grandes concepciones de esa revolución rusa, o las conclusiones a las que llegaron los sectores que estaban en boga. En el marco del marxismo, por supuesto. En primer lugar eran los mencheviques. Les había dicho yo que eran los que estaban a favor de una revolución burguesa, que si bien ellos habían fundado un partido obrero socialdemócrata y decían que había una centralidad del proletariado para llevar adelante la lucha por la revolución social en Rusia, por el carácter atrasado de Rusia esa revolución era burguesa, y el rol del proletariado de 1905 se había mostrado como un rol que asustaba a la burguesía liberal para tomar sus tareas revolucionarias en la lucha contra el zarismo. Y por lo tanto, la conclusión que sacaron es que la revolución, por ser burguesa, obligaba a los revolucionarios a limitar la acción del proletariado y colocarlos como un furgón de cola de la burguesía, en este caso en Rusia. Lenin tenía una posición similar en la medida que él también partía de que había una revolución burguesa. Y desde este punto de vista, Lenin planteaba que porque había una revolución burguesa, pero la burguesía liberal, contradictoriamente con el carácter de la revolución, no quería tomar el poder, y por el contrario era la clase obrera la que había jugado un rol protagónico en la revolución de 1905, había que hacer una corrección, porque si bien el carácter de la revolución era burgués, el sujeto que se presentaba como el sujeto principal para la lucha por esa revolución no lo era. Y por lo tanto, era necesario un desarrollo contradictorio del rol de la clase obrera para desenvolver una revolución que en principio no les es propia. Y desde este punto de vista, Lenin, como yo les expliqué, hizo un planteo de que el aspecto burgués de la revolución estaba basado en la alianza de los obreros con la enorme masa de campesinos de Rusia, que eran el 80% de la población. Y en particular con los planteos de la revolución agraria, la reforma agraria mejor dicho, que era el reparto de la tierra para esos campesinos. Y desde este punto él decía que se tenía que consagrar una dictadura democrática del proletariado y el campesinado. Yo hice algunos matices y precisiones que ahora, a los fines de hacer una síntesis, no lo vamos a hacer, pero por lo menos para que le queden estas dos concepciones. Y Trotsky es el único que defiende que hay una revolución de carácter socialista. También esquematizando un poco lo que dije ayer, que fue un poco más plástico, digamos, y lo dijo por este rol del proletariado.
y que el planteo de querer limitar a la clase obrera a una alianza con el campesinado o a una subordinación directa y llana a la burguesía liberal tenía un aspecto antirrevolucionario. Y esto es un agregado en relación a lo que dije ayer. Trotsky en 1909, en un debate sobre el problema del carácter de la Revolución Rusa y las posiciones de los diferentes sectores marxistas ante la Revolución Rusa, dice que la posición de los mencheviques es absolutamente antirrevolucionaria. Porque por la experiencia de la Revolución de 1905, lo que ha quedado claro es que apenas se produce un proceso revolucionario, la burguesía liberal de Rusia no quiso ni salir a las calles ni pelear por ninguna reivindicación, hizo un pacto con el zarismo y se retiró. Y jugó el rol de ahogar a la revolución. Es decir, que reivindicar a esa burguesía liberal que ya no quería hacer ninguna revolución, no desde el punto de vista teórico, sino en la experiencia práctica de la Revolución Rusa, era criminal, era antirrevolucionario. Y desde allí, Trotsky decía que la posición bolchevique, entendiendo también este problema, porque Lenin en este libro Dos tácticas de la socialdemocracia en la Revolución Democrática denuncia este aspecto, Trotsky llama la atención de que el planteo de Lenin de una dictadura del proletariado y el campesinado, una dictadura democrática del proletariado y del campesinado, también plantea en última instancia una sujeción del proletariado al carácter burgués de la revolución que le otorgaba el bolchevismo. Y sobre esta base, Trotsky decía en 1909 que allí los bolcheviques tenían un planteo que les permitía luchar por todo un periodo de tiempo, salvo en el momento de la revolución. Porque es allí donde iba a saltar el aspecto antirrevolucionario de la consigna y el planteo del bolchevismo. Porque en la consumación del derrocamiento del zar y en la toma del poder por parte de los trabajadores y los campesinos rusos y el desarrollo de las tareas que tenían que tomar estas clases sociales en el gobierno, el sujecionar a los trabajadores a una dictadura solamente democrática en el sentido burgués de la palabra, era también una limitación de la principal fuerza motriz de esa revolución. Pero eso, dice Trotsky, se va a ver en el momento de la revolución. Es decir, a diferencia de la posición menchevique, que para Trotsky es antirrevolucionaria de entrada, la posición bolchevique contenía un peligro antirrevolucionario en su desarrollo, es decir, en su cumplimiento. Y esto es muy importante, y ya acá estamos retomando con cosas que vamos a ver en la clase de hoy. Es decir, que Trotsky defiende una revolución socialista porque en Rusia el sujeto, la fuerza motriz, como la llama él en Resultado y Perspectiva en 1905, estos dos libros de Trotsky, es la clase obrera. Y desde este punto de vista, él considera que esa clase obrera en el poder no se la puede sugestionar, ¿no es cierto?, a que solamente desenvuelva los aspectos democráticos de una revolución. La resolución del problema en la tierra, la resolución de la cuestión nacional, como veíamos, la resolución de la cuestión democrática, es decir, el desarrollo de una república democrática. Entonces, esta es la diferencia de Trotsky. Trotsky planteaba directamente que en Rusia había una revolución socialista y que el carácter de la revolución, por lo tanto, era una revolución obrera y socialista. Tamaña diferencia, digo, no sé si ahora quedó claro en relación a lo que son las tres concepciones. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más, seguramente, en el desarrollo del curso. Miren, la primera cuestión que, ya metiéndonos al curso de hoy, después, lógicamente, si no quedó claro aún todavía, ¿no es cierto?, abrimos el debate sobre el punto porque es muy importante. Ahora, tomando la clase de hoy. En primer lugar, tomemos el problema de la guerra imperialista. Porque después de 1905 y del ahogo de la revolución de 1905 se abre una reacción muy fuerte contra la clase obrera y el campesinado y sus organizaciones políticas en Rusia. Se lo conoció como la reacción estolipiniana. Ahora,
esa reacción terminó casi en un momento disolviendo la vanguardia revolucionaria. Hasta que en 1912 se asesina a Stolypin, se abre un proceso de represión, comienza a haber una respuesta obrera ante esa represión y comienza a desenvolverse un ascenso huelguista. Y Lenin comienza a caracterizar que la situación de reflujo impuesta por la derrota de la revolución de 1905 ha cambiado. Y por el contrario, se comenzó a desenvolver un ascenso revolucionario en 1912. Es más, de esa época es donde vienen los textos de Lenin, en donde él categoriza de una manera más clara, más nítida, ¿no es cierto?, el carácter de una situación revolucionaria. Entonces, como ustedes ven, en 1912 ya teníamos un ascenso revolucionario en Rusia, que se daba al calor del desarrollo de una crisis de características mundiales en la época, que, al igual que ahora, planteaba el problema de la guerra como una perspectiva al orden del día. Y cuando me refiero a guerra, no era la guerra de un país contra el otro, sino de una guerra de características internacionales o una guerra mundial. Hoy en día la Primera Guerra Mundial la conocemos como tal, pero en aquella época se le llamaba la Gran Guerra. Es decir, la idea de una guerra mundial, ¿no es cierto?, no estaba todavía, ¿no es cierto?, en la cabeza de la población de aquella época, de los trabajadores y de los revolucionarios de aquella época, porque era un fenómeno que se estaba desenvolviendo históricamente. Y desde este punto de vista, en 1912 se comienza a abrir también un debate sobre el rol de la guerra en el proceso revolucionario. Y no solamente en Rusia, sino que esto debatía toda la socialdemocracia internacional, que sobre todo en Alemania y en Francia, pero en particular en Alemania, esa socialdemocracia ya tenía un desarrollo exponencial en el seno de la clase obrera. Es decir, el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán era un partido poderosísimo. Dirigía casi la totalidad de los sindicatos, tenía una representación en el Reichstag, es decir, en el Parlamento alemán muy grande, clubes, organizaciones obreras de todo tipo, enormes. Es decir, dominaba toda una parte de la vida social de la clase obrera. Entonces, todos los partidos de la Internacional Socialista de la época, que era la Segunda Internacional, debatían el problema de qué pasaba si había una guerra. Y por ejemplo, en un congreso, que no me acuerdo dónde era ahora, en 1907, creo que es el Congreso de Basilea, o el de Basilea el del 1912, bueno, después les ratifico la fecha, pero en un congreso se abre un debate sobre este problema de la guerra y un sector de los socialistas, creo que eran los franceses, plantea que si hay una guerra, lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es declarar la guerra a los patrones, a los capitalistas, es decir, a los gobiernos capitalistas de cada uno de esos países y pelear contra la guerra. Es decir, que si en Francia se desataba una guerra contra Alemania, lo que debían hacer los obreros franceses y los obreros alemanes era pelear contra sus gobiernos para evitar la guerra, derrocar a esos gobiernos de la guerra y evitar una masacre entre obreros unidos internacionalmente. Es decir, era el respeto a la consigna de proletarios de todos los países unidos, es decir, el planteo del internacionalismo proletario. Y ahí, llamativamente, Lenin se opone. Rosa Luxemburgo creo que también. Y se opone con un planteo particular. Dice, la guerra, dicho así, es una abstracción. Esto que debatíamos ayer, de cuando las masas, la población, y en este caso la guerra, dicho así, es una abstracción. Porque Lenin decía, por ejemplo, la guerra de las nacionalidades oprimidas por el Imperio Ruso, o también en el caso del Imperio Austrohúngaro, serían guerras de liberación nacional. Pueblos oprimidos que se levantan contra los opresores. ¿Vamos a estar en contra de esas guerras? Ojo. Es decir, no es que él estaba en contra de que en Francia y en Alemania, si se iba una guerra, los obreros se insurreccionen contra los gobiernos de la guerra y eviten la guerra. Pero Lenin quería señalar que la guerra, como fenómeno,
no era una guerra que tenía las mismas características, ¿no es cierto?, que tenían las guerras en todo un periodo histórico anterior, que siendo guerras de liberación nacional, ¿no es cierto?, ahora había guerras que, en función de que todavía se mantenían imperios y gobiernos muy poderosos que oprimían a otros pueblos y se había desenvuelto toda una política de colonialismo por parte de las grandes potencias, se había vuelto a poner en cuestión de manera particular el problema de la cuestión nacional o de las nacionalidades oprimidas por potencias extranjeras. De todos modos, Lenin, en este congreso y después en el congreso de 1912, adhiere a la idea de que si hay una guerra a la internacional socialista, que ya no sería una guerra de un país contra otro, sino una guerra de características internacionales y por lo tanto una guerra de tipo imperialista, y ahí vamos a el planteo de la guerra imperialista, sí habría que luchar en general contra todos los gobiernos de la guerra, independientemente del carácter oprimido que circunstancialmente pueda tener una nación en particular. Por ejemplo, el imperio zarista en relación a lo que eran las potencias francesas o inglesas, o Alemania, ¿no es cierto?, que era otra potencia que fue en la que en particular atacó a Rusia. Entonces, como ustedes ven, acá Lenin lo que quiso señalar es que el carácter de la guerra, que estaba tomando el carácter de una confrontación internacional y dirigida directamente por intereses imperialistas, condicionaba todo el proceso de la guerra a nivel internacional. Y que no era lo mismo una situación de la guerra aislada entre un país oprimido y un país opresor, y ahora esa misma guerra en el marco de esta confrontación internacional. Porque el problema de la lucha por la liberación nacional pasaba a estar subordinado al problema de carácter imperialista de la guerra. No dejaba de ser importante, pero estaba subordinado. ¿Me explico? Es decir, la época imperialista también cambia el carácter de la guerra, en sus objetivos históricos, etc. Porque, como vimos en la primera clase, el desarrollo imperialista de los monopolios del capital financiero a través de la exportación de capitales había exportado las relaciones capitalistas a todos los planetas del mundo, a todos los países del mundo, y sobre la base de eso coloniza, es que somos troscos. Entonces, bajo esta situación, colonizando otros países y exportando relaciones capitalistas, se establecían relaciones de oprimidos y opresores entre países. Y esa relación, ¿no es cierto?, de países oprimidos y países opresores, llevaba a que en un momento los países opresores, que querían seguir oprimiendo a otros países y ampliar su campo de dominio y de opresión sobre otros países, como el mercado mundial y los países ya estaban todos repartidos en colonias, ¿qué había que hacer? Había que comenzar a confrontar entre ellos. Es decir, la guerra imperialista es la guerra de los monopolios de capital financiero. Una vez copado el mercado mundial, desenvuelto colonias como zonas de influencia comerciales y también diplomáticas, y sobre la base de esto, y militares después, y sobre la base de esto, después comenzar a pelear por territorios ya ocupados. Entonces vos ya ves que invadía, siendo Inglaterra, las Indias, o siendo Francia todo un sector de África y Oriente Medio, o Alemania sobre Turquía, etcétera, también otro sector de Oriente, sino que ahora directamente tenías que invadir a sectores que ya estaban ocupados por ejércitos, por ejemplo, franceses, ya estaban ocupados por ejércitos alemanes o ejércitos ingleses. Entonces allí ya la lucha era una lucha que encerraba un carácter imperialista. Y acá, otra característica importante de la guerra imperialista, que tiene el carácter de una confrontación de características internacionales en función de los intereses de los grandes monopolios, es que para estos monopolios, los grandes países centrales comienzan a explotar contradicciones internas en los países por los cuales comienzan a guerrear. Y desde este punto de vista comienzan a promover la guerra civil, que es un fenómeno histórico particular también de la guerra imperialista, a diferencia de lo que eran las guerras en todo el periodo histórico anterior de desarrollo capitalista. Y desde este punto de vista, por ejemplo, los ingleses denunciaban
al imperio alemán, ¿no es cierto?, como un imperio monárquico, y ellos, junto con los franceses, en nombre de ser la democracia pura, llamaban a los pueblos oprimidos por los alemanes a insurreccionarse contra los alemanes. ¿Me explico? Y de esta manera convertían la guerra, que es una guerra de tipo convencional, militar, con armas en mano, dirigida por estados y estados mayores, ¿no es cierto?, en fenómenos en donde las masas eran convocadas a participar y a sublevarse contra sus propios regímenes. En este marco es que se da también la Revolución Rusa. Entonces esto es muy importante. Son las características de la guerra. Y los socialistas de la época debatían mucho qué hacer si efectivamente se desataba un cuadro de conflagración mundial y qué rol tenía que jugar el proletariado para defender el internacionalismo proletario, la solidaridad de clase a nivel internacional y evitar la masacre de obreros de unos países sobre obreros de otros países, uniendo esos obreros contra cada una de sus burguesías, cada una de sus clases dominantes. Y desde este punto hasta 1912 la línea de la socialdemocracia era hacerle la guerra a esos gobiernos capitalistas, lo que se llama el derrotismo revolucionario, o lo que en ese momento se llamó el derrotismo revolucionario. Y por lo tanto era promover la guerra civil para la caída de los gobiernos que promovían la guerra y por lo tanto evitar la guerra sobre la base de métodos revolucionarios. De todos modos, cuando llega 1914 y se tiene que discutir en términos concretos el problema de la guerra, sobre todo en Alemania y en Francia, pero el caso más conocido lógicamente es el de Alemania por el peso que tenía la socialdemocracia en ese país, la socialdemocracia discute ante el pedido del régimen del Kaiser Guillermo, ¿no es cierto?, de otorgar un crédito, es decir, un endeudamiento para poder financiar la guerra. Ahí se veía en concreto qué tenían que hacer los socialistas. Porque si uno votaba en contra de ese crédito, votaba en contra del financiamiento del país para comprar armas para ir a la guerra, o para desarrollar las armas para ir a la guerra, y era un boicot abierto a esa política. Allí, la socialdemocracia terminó votando, adivinen qué, a favor de los créditos de la guerra. Y por lo tanto, violando sus propios principios discutidos en su último Congreso Internacional en 1912, y desde este punto de vista, quebrando el internacionalismo proletario. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron locos? Bueno, aquí hay que explicar este proceso, ¿no es cierto?, también desde el punto de vista social e histórico. En primer lugar, el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, al igual que el Partido Socialista Francés, eran partidos que tenían muchos años de desarrollo sobre la base de una lucha de tipo reformista. ¿Qué quiere decir? Que ellos peleaban por reformas sociales en el marco del régimen capitalista y que en nombre de ello se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, mientras que vamos acumulando fuerza para pelear por la dictadura del proletariado, es decir, por la revolución social. Y desde este punto de vista, las burguesías nacionales, ¿no es cierto?, de Alemania o de Francia, por caso, en cada una de esas azonadas de los obreros reclamando reformas, esas burguesías nacionales dieron todo lo que pudieron dar. Y se comenzó a generar una idea, por lo tanto, de que la lucha de clases de la cual hablaba Marx, etc., ya no era necesaria. Porque desde el punto de vista de que se estableció un reclamo a través de un sindicato o de una ley a través de la bancada socialdemócrata en el Reichstag alemán, es decir, en el Parlamento alemán, y se terminaba aprobando y concediendo por la burguesía, y después, en vez de vetarse, como hace Macri, por ejemplo, contra los despidos, ahí se la terminaban dando, dice, bueno, no tengo que ir a la barricada, no tengo que ir a la revolución social, no tengo nada. Lo único que tengo que hacer es organizarme, salir a pedir, peleamos un poquito y conseguimos, y de conjunto mejora la calidad de vida de los trabajadores. En todo este periodo de desarrollo de tipo de reformas sociales a través de la acción parlamentaria y sindical,
el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialista Francés se hicieron muy grandes y muy poderosos. Pero a la vez también prosperó, se darán cuenta ustedes, la idea de que la lucha de clases no era lo central. Pero ojo, esto prosperó sobre todo en la cúpula de los sindicatos y en un sector de la dirección del Partido Socialdemócrata, tanto en Alemania y en Francia, y de esta manera se fue imponiendo para el conjunto de los trabajadores. Los grandes sindicatos que tenían ya grandes recursos, por la gran cantidad de afiliados que tenían con la cuota sindical y todo lo demás, decían, bueno, acá ya tengo relaciones materiales con este orden social. Es decir, se comenzaron a burocratizar. Había una burocracia sindical y había una burocracia parlamentaria que copaba la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán y también en el caso del francés. Ahora, ¿cómo llegó la burguesía a poder generar este cuadro? Y lo pudo hacer sobre la base de que teniendo colonias y explotando y expoliando profundamente esas colonias, se garantizaban los recursos para poder mitigar la lucha de clases en sus países. ¿Me explico? Es decir, que mientras vos explotabas a otros pueblos a través de las colonias y tu imperio, te dabas los recursos para evitar que en tu país se pudra todo. Es decir, que ese desarrollo social era sostenido sobre la base de un fenómeno de expoliación imperialista. Y que desde este punto de vista dejó de ser denunciado por los propios revolucionarios o por un sector de ellos que fue esta burocracia sindical y este sector que copó la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces, como ustedes ven, acá no era un problema de hombres o mujeres tomados como individuos, sino un proceso social histórico en curso que, ojo, se fue desenvolviendo sobre la base de toda una polémica, por lo menos desde finales del siglo XIX. Ya en 1890, Engels tenía, mediados de 1885, podríamos decir, después de la muerte de Marx, Engels ya tenía grandes polémicas con sectores de tipo oportunistas que querían ir, ¿no es cierto?, a este planteo de abandono de las ideas revolucionarias. Lean el libro La crítica al programa de Erfurt, y un reclamo muy fuerte que hace Engels contra las deformaciones de sus posiciones en el diario Neue Zeit, que era el diario de la socialdemocracia alemana. Entonces, ustedes piensen que esta polémica ya era desde antes. Uno de los exponentes de esta polémica del lado de la derecha del partido, es decir, los sectores reformistas, era Bernstein. Y otro que combatió esas posiciones después de Engels fue Kautsky, que después Kautsky terminó capitulando también ante esos sectores. Pero él en todo un principio los combatió y Lenin lo consideraba a Kautsky un maestro. Y cuando Lenin escribe qué hace, él lo escribe bajo las consideraciones políticas y teóricas que había defendido Kautsky. Y Lenin escribe en el quehacer, como reivindicamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, contra el oportunismo. Entonces, como ustedes ven, es una polémica vieja. El quehacer se escribió en 1902. Hay un libro de Kautsky, ¿no es cierto?, que se llama Camino al Poder, creo que es, o algo así, hacia el Camino al Poder, que es directamente una contestación, ¿no es cierto?, un libro de Bernstein en donde él reivindicaba, ¿no es cierto?, que había que abandonar el concepto de la lucha de clases y la lucha por la revolución social. Y planteaba que podía haber un desarrollo armónico de la sociedad a través de la acumulación parlamentaria y que de un día para el otro seamos mayoría y ya tengamos gobiernos socialistas sin la necesidad de revoluciones sociales. Entonces, como ustedes ven, no es que en 1914, de un día para el otro, se dio vuelta la tortilla. De todos modos, cuando se produjo esta votación de los créditos de guerra por parte de la socialdemocracia alemana, por ejemplo, Lenin quedó absolutamente sorprendido. Y los revolucionarios alemanes que se oponían también. Por ejemplo, hubo dos votaciones. Y en una, Karl Liebknecht, el compañero de lucha de Rosa de Luxemburgo, una gran revolucionaria alemana, votó a favor. Él era parlamentario. Es decir, se disciplinó al bloque. Después dijo, no, esto no se puede, y votó en contra. Él estaba en contra, pero decía, tengo que romper con mi bloque, tengo que quebrar o mostrar dividido mi partido. ¿Me explico?
Entonces, como ustedes ven, había una gran tensión y una gran polémica, no era de la nada. Y los obreros que habían participado, siendo obreros de base del partido, o capaz que simpatizantes, en las grandes luchas reformistas, también decían, che, pero si vamos a la guerra contra otros países y eso nos trae beneficios, ¿por qué deberíamos hoy en día, ¿no es cierto?, oponernos a la guerra? Había una algarabía y se había desenvuelto lo que Lenin denunció como un social chauvinismo. Pero como interés material era defendido por una cúpula a la que Lenin denunció como una aristocracia obrera. Entonces, fíjense cómo el imperialismo también condicionó el desarrollo de la lucha política dentro de los grandes partidos obreros de la época. Y hay un debate más que quiero meter sobre la guerra, es el siguiente. Sobre todo este lío, en Rusia, cuando se desata la guerra, se abre el debate si esa guerra aceleraría el proceso revolucionario o no. Y un sector de los bolcheviques decía que sí. Ya en ese momento los bolcheviques estaban absolutamente escindidos de los mencheviques, es decir, en un partido absolutamente independiente. Decían que sí, Lenin decía que no. Que por el contrario, iba a causar un reflujo de las luchas y de hecho así fue lo que pasó. Esto fue lo que terminó pasando. Y ese reflujo de las luchas se planteó sobre la base de que una clase dominante muy odiada por los explotados rusos, por los obreros y campesinos rusos como eran los zares, agarraron, ¿no es cierto?, los zares y dijeron, muchachos, acá hay un enemigo externo, nosotros podemos tener toda la diferencia que tenemos entre nosotros, pero ante el enemigo externo tenemos que mostrarnos como una unidad nacional para derrotar a ese enemigo extranjero. Vamos y nos peleemos con los alemanes con armas en mano. Es decir, planteó como una extorsión el problema de la unidad nacional, ¿no es cierto?, contra un enemigo extranjero. Y esto golpeó a todo un sector del campesino y un sector de los trabajadores que en ese sentido refluyeron ante el marco de la guerra. Es decir, que si bien la mayoría de los revolucionarios, y en ese sentido no solamente los bolcheviques en Rusia, denunciaban la traición socialdemócrata a nivel internacional, tampoco pudieron hacer mucho desde el punto de vista de que la propia clase obrera no pudo sobrellevar, ¿no es cierto?, este chantaje, no pudo superar. Y la guerra, por lo tanto, se impuso también en Rusia. Desde este punto de vista, podemos decir que el desarrollo de la guerra hace que la revolución que en un momento evitó se vuelva a plantear de una manera más abierta y declarada. Es decir, que la guerra plantea la revolución como una consecuencia casi directa y no al revés, es decir, que la revolución no es una causa de la guerra. Esto quiero dejarlo muy claro, ¿no es cierto?, en este curso. Ahora, ustedes imagínense la guerra mundial, masacres en las trincheras, etcétera, porque en aquella época la guerra tenía un carácter de guerra de trincheras, meses y meses peleando para avanzar unos cuantos metros que en una derrota, en una batalla, podía hacerte retroceder nuevamente las posiciones que habías avanzado durante todo un tiempo determinado. Eran guerras muy extenuantes para los propios soldados que iban allí, pero después, sobre la base de esas guerras, también se impusieron condiciones muy draconianas contra los pueblos, en particular en Rusia. Es decir, estado de sitio, si antes no había libertades políticas, ahora menos, todo en nombre de cohesionar a la población para poder ir a esa guerra. Y a la vez se comenzaron a desenvolver grandes gastos por los estados para poder financiar esa guerra. En Rusia se produjo un hecho muy particular, que es el siguiente. Probablemente en ese periodo se desenvolvió más que nunca toda la industria del acero en Rusia, que ya era, recuerden ustedes este dato, ¿no es cierto?, un centro proletario e industrial muy poderoso, el más grande de toda Europa. Y en ese momento se desenvolvió más aún. ¿Por qué? Porque el zarismo se endeudaba, adivinen con quién, con Inglaterra y en particular con Francia, para poder financiar, ¿no es cierto?, la producción de armamento para pelear contra Alemania en nombre de ¿quién? De Francia e Inglaterra. Entonces, como ustedes ven, ahí no había una guerra de un país atrasado y oprimido como era Rusia, ¿no es cierto?, contra una potencia
imperialista como era Alemania, sino que directamente había un imperio atrasado que oficiaba de ariete de los imperialismos inglés y francés en particular. Entonces era una guerra imperialista, muy, muy fuerte estaba planteado. Y esto dio el desenvolvimiento de una contradicción muy interesante. En 1917 la dislocación económica de Rusia era casi completa. Al igual que hoy en día pasa con Venezuela y Macri nos está llevando a esa situación, en Rusia había lo que hoy podríamos llamar una crisis de deuda. Es decir, el peso de la deuda interna era tan grande y la necesidad de seguir endeudándose de ese Estado era tan grande al calor de la guerra que comenzó a dislocar el proceso económico. Una hiperinflación, al igual que pasa en Venezuela, un desabastecimiento en ese sentido porque la propia guerra consumía todas las fuerzas y los recursos en el campo de batalla y en la industria para producir alimento. Los campos estaban hechos pelotas, derrotas sucesivas en el campo de batalla que fueron desmoralizando a la tropa y a la población, que en un momento consideraba que había que ir a esa guerra, pero después de perder varias, ahí la cosa comienza a cambiar. Y en ese sentido, en enero de 1917 ya comienzan a desenvolverse grandes hechos de protesta de los trabajadores. Hubo represiones, comienzan las huelgas y allí, en primer lugar, se produce una crisis dentro del régimen dominante. El zarismo comienza a discutir salir de la guerra. Porque, como ustedes se dan cuenta, era una situación ya insostenible y la nobleza se quiebra en función de esta discusión. Y este es uno de los elementos que está también en la Revolución de Febrero, en el inicio de la Revolución de Febrero. Trotsky lo desarrolla muy bien. Y ahí se produce una situación contradictoria porque la burguesía rusa, que estaba siendo beneficiada con el endeudamiento del Estado zarista ruso, ¿no es cierto?, para producir, estaba teniendo grandes beneficios. O sea, la guerra era un negocio fenomenal para esa burguesía. No quería salir de la guerra, ¿se entiende? Este dato ténganlo en cuenta porque hace el condicionamiento del proceso. Y a esta crisis también se le suma un agotamiento enorme de las masas, una tendencia a comenzar nuevamente a luchar y superar las trabas que en un momento la guerra había significado para su movilización revolucionaria. El 23 de febrero, yo les dije ayer, el 25 era el 23 de febrero, según el calendario juliano, que correspondía, ¿no es cierto?, a la Rusia de aquella época, se producía la movilización del Día Internacional de la Mujer. Acá ya era, o en los otros países, era el 8 de marzo. Digo, tengan en cuenta la diferencia de fecha. Y ese día nadie esperaba ninguna insurrección. Nadie. Pero en el marco de la dislocación del régimen, de una amenaza de un desabastecimiento y una racionamiento mayor del pan, las mujeres que habían convocado ese día una movilización, sobre todo el sector de las obreras textiles, salen a la huelga, llaman a los obreros a ir a la huelga con ellos, son reprimidos por el ejército zarista y en ese sentido llaman a confraternizar y a no disparar a los obreros, ya no solamente las obreras textiles, sino las mujeres que estaban en las colas buscando los alimentos que en ese momento se racionaban por la guerra y por el desabastecimiento. Y en ese marco es que se produce una enorme insurrección que tiene por definición, al calor de esta crisis general de lo que era el régimen zarista, esta dislocación de la cual yo les contaba, ¿no es cierto?, un quiebre de su capacidad de represión sobre el pueblo. Los soldados, ante el llamado de las mujeres y la huelga de los obreros, dejan de reprimir y se pasan con armas en mano al campo de los trabajadores insurrectos contra el zarismo. Se sigue desenvolviendo la huelga general y al par de unos cuantos días termina abdicando el zar Nicolás. Es decir, es derrocado por una revolución que en este aspecto, desde el punto de vista de que no hubo ninguna fuerza política que la planeó y la convocó, fue espontánea. Entonces, como ustedes ven, acá tenemos una de las primeras características de la Revolución de Febrero. Y hace rato un compañero me preguntaba, ¿por qué hablan de Revolución de Febrero? Porque en febrero para nosotros hubo una revolución en donde los trabajadores y las trabajadoras en particular se insurreccionaron, convocaron al conjunto de la población a luchar contra el zar
lucharon contra el zar, lo derrocaron, y desde este punto de vista hubo una revolución. Hubo una revolución. Ahora, no es que después el proceso se haya cerrado con esa revolución. Siguió abierto. Pero esa revolución la tenemos que analizar, y esa es la tarea de hoy, si ha resuelto los problemas que estaban planteados para esas masas que se insurreccionaron. Porque esas masas que se insurreccionaron en febrero de 1917 se insurreccionaron bajo consignas muy simples. Peleaban por el pan, por el desabastecimiento. La gran masa de campesinos reclamaba la tierra y reclamaban la paz. Pan, paz y tierra. Estas fueron las grandes consignas motorizadoras de enormes fuerzas sociales en Rusia. Y como ustedes ven, tuvo un carácter, desde el punto de vista de que nadie convocó esa movilización y la dirigió, espontáneo. Después los historiadores, para que no me critiquen, por ejemplo, ahora los sovietólogos han descubierto un volante que, lógicamente, por el marco de clandestinidad, no decía quién lo filmaba, pero la única máquina que podía producir volantes en aquella época en Petrogrado estaba, ¿no es cierto?, en una casa clandestinizada por la Organización de Mujeres Bolcheviques. Es decir, que la Organización de Mujeres Bolcheviques jugó un rol protagónico en el desarrollo, ¿no es cierto?, de este proceso revolucionario. Eso es un dato de color, digamos, pero hay un elemento importante. Los grandes líderes revolucionarios, Trotsky estaba en Estados Unidos, Lenin estaba en Suiza, el resto del comité central del partido bolchevique estaba en Siberia o en otros países. Había otro sector de los mencheviques que también estaba en Siberia, y sobre la base de esta revolución se plantea el problema de la emigración de todos estos revolucionarios para volver a Rusia. Es decir, que ninguno podía jugar un rol dirigente allí. Entonces acá hay una situación. Y como ustedes ven, a diferencia de 1905, en donde la represión lo que desató fue una lucha de las masas contra el régimen, y que al calor de esa lucha dio como surgimiento organismos de lucha de las masas que eran los soviets, acá no hubo soviets. Los soviets surgen a través de la abdicación del zar Nicolás y del llamado de los diputados socialistas de la Duma rusa, electos en 1914, a la constitución de los soviets. Es decir, que desde allí, ellos, con la autoridad de haber sido elegidos en algún momento como diputados de la Duma, los diputados socialistas, mencheviques, socialrevolucionarios y bolcheviques, convocan a la constitución de los soviets. Es decir, que los soviets no se arman como en 1905, se arman de arriba. Se constituyen y rápidamente las masas toman el planteo de poner en pie soviets. Pero en ese marco, esos soviets discuten el problema de qué iba a pasar con el gobierno. Y como la mayoría de aquellos que llamaron a convocar a esos soviets eran, y lo que dio las votaciones en la constitución de esos soviets eran mencheviques y socialrevolucionarios, ellos consideraron que la Revolución de Febrero y la abdicación del zar planteaba la necesidad de la instauración de una república democrática revolucionaria, y por lo tanto el soviet tenía que ocupar el rol, ¿no es cierto?, de un parlamento. Es decir, al estilo de la Asamblea Nacional que se impuso después de lo que fue la Revolución Francesa en 1879. 1789. Me equivoco. Entonces, como ustedes ven, ahí el problema del carácter burgués de la revolución jugó un rol en relación a quienes convocaron como partidos y como direcciones de las masas a que se constituyan los soviets, que esos soviets, en vez de pelear por el poder, por el contrario, cedan el poder a un gobierno provisional. Y en ese sentido se arma un gobierno provisional en donde entran los cadetes, los liberales, es decir, la famosa burguesía liberal, con un tipo que se llamaba Miliukov, y también con un sector de la nobleza que había conspirado contra el zar Nicolás, ¿no es cierto? Y entra el príncipe León, o Levov, no sé cómo se dice, ¿no es cierto?, que creo que significa león, o leones, algo así. Entonces, como ustedes ven, ahí se produce una insurrección del pueblo trabajador a través de la huelga general, voltea al zar, se organiza
no a través de esa lucha, sino por la convocatoria de sus partidos en los soviets, retomando rápidamente la experiencia de 1905, pero en vez de tomar el poder con sus propias organizaciones, le cede el poder a la burguesía liberal que lo traicionó en 1905. Esto es lo que Trotsky llama la paradoja de febrero. Y desde este punto de vista, como ustedes verán, acá hay un gran problema político a analizar, que es cómo los grandes esfuerzos de las masas para desembarazarse de un régimen social opresor, de una clase dominante, de su forma de gobierno y de su personal político, termina, ¿no es cierto?, no cristalizándose de una manera positiva. Es decir, ahí podríamos decir que pasó algo como lo que pasó acá en el Argentinazo en el 2001, cuando decíamos que se vayan todos, pero se quedaron todos. Bueno, resulta que el zar se fue, pero un sector de la nobleza estaba en el gobierno provisional, ¿no es cierto? Y los cadetes, los liberales, es decir, la burguesía liberal y su partido, que había traicionado la revolución de 1905, ahora resulta que se dio con el poder en sus manos sin haber movido un pelo contra el zarismo. Al contrario, bancaban al zarismo porque era el que le conseguía los créditos para poder desenvolver su negocio armamentístico, ¿no es cierto?, en las fábricas metalúrgicas de Rusia. Entonces, como ustedes ven, acá hay una contradicción muy grande, porque la Revolución de Febrero, desde este punto de vista, es una revolución que es llevada adelante por la clase obrera, claramente por la huelga general que desarrollaron en principio, y después se generalizó, las obreras textiles, ¿no es cierto?, de Petrogrado, pero no dio paso al poder a esa clase obrera, sino a un gobierno hostil. Lógicamente, las masas consideraron en los soviets, con estas direcciones, que este es el rol que tenían que jugar las masas. Entonces acá tenemos lo que ahí figura como una revolución de febrero, el espontaneismo, los soviets, y el problema de cómo se constituyó lo que Lenin después llamó una dualidad de poder. Porque quien emitía los decretos, quien emitía las órdenes para poder desenvolver las acciones del gobierno, o para que ese gobierno provisional, después constituido, las ejecute, ¿no es cierto?, era el soviet. Es decir, que por un lado estaba el gobierno provisional, pero ese gobierno provisional no podía hacer nada si el soviet no lo autorizaba. Entonces se armó una dualidad de poder. Rusia, bajo estas condiciones, era lo que Lenin, Trotsky y otros revolucionarios dijeron el país más democrático del mundo en aquella época. Es decir, reinaba la libertad. No había una opresión, no había opresores, y todo el mundo consideraba que organizándose junto con sus pares podía discutir su propio destino. Pero sin embargo no estaba resuelto, como ustedes ven, el problema de quién debía gobernar y quién podía resolver y qué partido debía gobernar, ¿no es cierto?, y bajo qué formas sociales debía gobernar, ¿no es cierto?, para resolver los reclamos históricos del pueblo ruso. En este interín vuelve Lenin, en este interín vuelve Trotsky. Trotsky, si no me equivoco, llega en marzo y Lenin llega en abril, es decir, no llegan al unísono, pero aquí se abre un debate interesante. Lenin, que tuvo una posición muy crítica, recuerden lo que yo les comenté en la clase anterior, en relación al papel de los bolcheviques en 1905, y armó dos tácticas, la socialdemocracia y la dictadura democrática del proletariado y campesinado, es decir, estos libros para sacar conclusiones sobre este proceso, venía teniendo, aparte de esa evolución política en relación a la revolución de 1905, una evolución política que también estaba dada por la conmoción que le causó, ¿no es cierto?, la traición de la socialdemocracia internacional, cuando votó los créditos de guerra y adhirió a la guerra imperial. Lenin, desde este punto de vista, fue muy golpeado. Lenin, cuando leyó que la socialdemocracia alemana había votado los créditos de guerra, consideró que le habían truchado el diario. Es decir, este es un invento de la burguesía para desmoralizar al proletariado internacional, dijo Lenin. Esto no puede ser. Después se enteró que sí, y bueno, no quedó tan feliz, pero ahí el problema político es que Lenin no podía entender esa conmoción, ¿no es cierto?, este giro traidor, y por lo tanto se dedicó a estudiar. Y esto es muy importante porque uno dice, bueno, estamos hablando del tipo que tomó el poder en 1917, sí, pero para antes de eso, revisó sus propias posiciones políticas
a través, ¿no es cierto?, de un estudio teórico muy profundo. Se fue a estudiar la dialéctica de Hegel. Y de ahí surgen, a través del análisis que hace de un libro que se llama La ciencia de la lógica, surgen los famosos escritos filosóficos de él. Y en donde, bien leído, ustedes se van a dar cuenta que es una crítica fenomenal a un libro teórico que los estalinistas han reivindicado históricamente de Lenin, que se llama Materialismo y Empirio-Criticismo. Lenin hace una crítica muy fuerte a sus propias concepciones en ese libro. Ahora, esto es muy importante. Lenin saca una conclusión, dice que no entendió la dialéctica, no entendió el Capital de Marx. Y comenzó a revisar todas sus posiciones y el problema del carácter de la revolución. Cuando llega a Rusia en 1917, también estaba revisando otra gran posición de Lenin sobre el Estado. Lenin consideraba que el Estado, al igual que lo consideraba Kautsky y otros, era un instrumento neutro, es decir, que no era un instrumento de clase. Y Lenin, con esta revisión, comienza a decir, me equivoqué, y comienza a estudiar los escritos de Marx y Engels sobre la Comuna de París, comienza a estudiar la crítica al programa de Gotha, comienza a estudiar los balances de la Revolución de 1848 de Marx y Engels, y sobre la base de eso, también escritos de Bukharin sobre el Estado y la Revolución. Y en nombre de todos estos estudios, comienza a cambiar también de posición y comienza a darle otra valoración a lo que sería, ¿no es cierto?, el rol del Estado en la Revolución. Y de ahí es donde sale su famoso libro, El Estado de la Revolución, que termina siendo escrito después, lo vamos a ver, ¿no es cierto?, ya en la tercera clase, pero yo les quiero mostrar cómo acá hay una evolución política. Es decir, no hay hombres que de un momento, ¿no es cierto?, y para siempre ya la tenían clara, sino que fueron, sobre la base de planteos políticos y estratégicos, probando sus posiciones al calor del desarrollo histórico y de su intervención histórica, y de la intervención en particular de los pueblos y las clases sociales. Entonces esto es muy importante, ¿no es cierto?, tenerlo en cuenta, porque cuando Lenin llega a Rusia, que llega en un tren precintado, explotando que el imperialismo alemán quería que los revolucionarios se introduzcan en Rusia para boicotear la guerra rusa contra Alemania, Lenin dice, bueno, mira, no tengo otra forma de meterme en Rusia. Fracasa lo de los emigrados, hubo un intento de que los soviets voten el regreso de los emigrados a Rusia, de todos los emigrados, pero como los soviets estaban dominados por los socialrevolucionarios y los mencheviques no querían hacer votar eso a los soviets, no se podía votar. Trataron de meterse clandestinamente, falseando documentos, no pudieron. Entonces, el imperialismo alemán le dio esta oportunidad en nombre de querer boicotear la guerra de Rusia contra Alemania, y Lenin dijo, sí, yo la tomo. Y se fue en un tren precintado, junto con toda una serie de revolucionarios. Y cuando llegó, él llega a Rusia, lo recibe una delegación, y esa delegación, cuando lo recibe, él declara, contra lo que esa delegación le planteó, ¿no es cierto?, que él saludaba a los proletarios y a los campesinos rusos, que habían hecho la revolución y habían derrocado al zar, como parte del inicio de la revolución socialista mundial. Y ya ahí ustedes se darán cuenta que Lenin tenía un planteo distinto al de la dictadura democrática del proletariado de campesinos. Y no solamente ahí, él antes de llegar mandó una serie de cartas, porque no sabía qué estaban haciendo los bolcheviques, entonces mandó una serie de cartas para orientar o por lo menos dejar en claro sus posiciones. Son las famosas cartas desde lejos. Esas cartas desde lejos plantean que no había que tener ninguna confianza con el gobierno provisional, que había que separar a los trabajadores de ese gobierno a través de una experiencia de lucha política, y que en este sentido había que pelear por el poder a los otros. Había que defender el armamento en manos de los obreros, y que en ese sentido había que evitar un desastre. Como ustedes ven, es toda una línea programática para ir en contra del gobierno, que para los bolcheviques que estaban en Rusia era la expresión de la vieja fórmula bolchevique, la dictadura democrática del proletariado y campesino. Entonces, como ven, acá estamos metiéndonos en un problema central, porque tiene que ver con el giro político de Lenin sobre sus propias posiciones políticas, sostenidas durante todo un tiempo, y que después se consagraron en las famosas tesis de abril.
Cuando él llegó a Rusia, los bolcheviques estaban discutiendo la unificación con el partido menchevique, en nombre de que todos decían que la revolución era burguesa, de que ahí se había desenvuelto una revolución burguesa, de que la burguesía tenía el poder, y por lo tanto, el rol del parlamento, ¿no es cierto?, asumido a través de los soviets, era desenvolver ese proceso como una dictadura democrática del proletariado y del campesinado. Y esto lo debatió apenas llegó Lenin con los dos primeros revolucionarios que también llegaron y tomaron en sus manos lo que era la Pravda, el periódico bolchevique, que eran Kamenev, que trabajó 15 años con Lenin, y Stalin. Entonces, como ustedes ven acá, el rol de Lenin es un rol muy importante porque él viene a corregir los propios errores sobre los cuales había forjado su partido. Y en este sentido, antes de saber qué opinaba Trotsky, él corrige lo que Trotsky señaló como un peligro al final del desarrollo del programa leninista, ¿no es cierto?, que era en el momento de la revolución. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan cuando yo le dije que Trotsky había planteado que el programa bolchevique era un programa que, en última instancia, es decir, después de la toma del poder, no antes, después de la toma del poder sugestionaba a la clase obrera y por lo tanto había que directamente, ¿no es cierto?, combatir ese peligro. Pero que a diferencia de los mencheviques, que tenían un planteo totalmente antirrevolucionario porque esperaban que la revolución la haga la burguesía y la burguesía nunca iba a hacer una revolución, ¿no es cierto?, no había ninguna posibilidad de movilización política revolucionaria con el planteo menchevique. Entonces acá Lenin, al calor del desarrollo de los acontecimientos y una reflexión teórica muy crítica sobre sus propias posiciones, da un viraje. Y esto es muy importante entender. Y desde allí, él va a dar una lucha política muy fuerte sobre el bolchevismo para que el bolchevismo adopte sus posiciones. Cuando él presenta las tesis de Abril ante el Comité Central, adivinen qué le dicen: estás loco. Lo tratan de loco. Lenin se ha vuelto loco. Así decían los líderes bolcheviques del momento. Él pierde la votación en el Comité Central. Va al Congreso del Partido, discute en el Congreso del Partido. Pide el derecho a poder exponer ante el conjunto de la militancia sus posiciones para debatirlas en contra de la dirección. Y sobre la base de esta lucha política, él recién gana el partido al calor de que solo las bases del partido comienzan a ver un planteo que la dirección que había sostenido por años, ¿no es cierto?, ya era caduco. Lógicamente Lenin no hace una crítica abierta a este planteo porque tenía que contar con estos revolucionarios. Entonces, él, podríamos decir, no termina de hacer un reconocimiento pleno de que acá su tesis de la revolución burguesa había fracasado y que acá había una revolución socialista, tal cual decía Trotsky, y por lo tanto él dice, acá tenemos que tomar una actitud de nuevos bolcheviques. La actitud anterior es de los viejos bolcheviques y estaba muy bien en el periodo anterior, pero ese periodo ya pasó, ahora hay otro periodo. Y eso lo consagra en la tesis de Abril sobre la base de un planteo que es la revolución burguesa ha terminado. Y que es el latiguillo clásico con el cual los estalinistas plantean, ¿no es cierto?, que Lenin adhería a la revolución por etapas, cosa que es absolutamente falsa. Por eso hago todo este desarrollo, porque como ustedes verán, es en polémica con lo que históricamente el Partido Comunista y los docentes y la doctrina oficial y los académicos han enseñado que eran los planteos de Lenin, del leninismo y del comunismo. Entonces, por eso es que le pongo tanto énfasis aquí. Como ustedes ven, ahí Lenin vuelve con esta posición. Trotsky ya tenía esta posición y Trotsky dice algo interesante. Dice que el partido bolchevique estaba subordinado a la tendencia general a la conformación de un gobierno de coalición, que era así, era verdad. Y por lo tanto dice que el bolchevismo no tenía voz propia en el proceso revolucionario. Y solo después de la vuelta de Lenin, el partido bolchevique comienza a actuar como una fuerza absolutamente diferenciada. Ahora Lenin entiende un problema que es interesante. Las masas que derrocaron al zar no peleaban también para que el poder pase a los soviets. En la tesis de Abril, uno de sus planteos centrales es que el poder pase a los soviets y que había que desenvolver pacientemente esta explicación ante las masas que habían hecho la revolución. Y que había que conformar también nuevamente una internacional revolucionaria, cosa que también perdió Lenin en la votación en su partido, solo después de la revolución la pudo consagrar, y que había que cambiarle el nombre al partido y también perdió en esa. Él decía que ya no se podían llamar
socialdemócratas, sino que tenían que llamarse comunistas, para romper con una tradición y mostrarle a la masa el giro y el carácter radical de sus posiciones absolutamente diferenciadas con todo el resto de las fuerzas en presencia. Imagínense por qué Trotsky decían, bueno, ahora el partido bolchevique tiene voz propia, una voz que es absolutamente diferente de todas las otras fuerzas. Trotsky, cuando ve todo esto, él dice, por fin, después de tanta batalla, hemos acordado. Y Lenin, conociendo después las posiciones de Trotsky, invita a Trotsky al partido bolchevique. Porque, como ustedes saben, Trotsky no era bolchevique. Entonces, acá tenemos un desarrollo de luchas políticas muy importantes, que lo encabeza Lenin desde el partido bolchevique, sobre la base del giro que él pudo imponer en su partido, planteando que tenía que haber un programa sistemático para explicarle a través de la experiencia contradictoria que iba viviendo las masas, que el gobierno que había tomado el poder, o mejor dicho, al que se le había dado el poder en febrero, no era un gobierno que iba a satisfacer las reivindicaciones de las masas. Y sobre la base de esto es que planteó todo el poder a los soviets. Acá un problema central. En este punto, y creo que me he pasado mucho, pero no sé cómo vamos. 1:06. 1:06. Ah, estamos de bien. Voy a hablar media hora más. Nada, mentira. Acá hay un punto central que es el siguiente. Lenin, cuando él se da cuenta de que los soviets estaban dirigidos por los socialistas revolucionarios, los mencheviques, y los bolcheviques eran una profunda minoría, y había un gobierno provisional que era de una clase hostil a las clases sociales representadas en los soviets, pero que todavía no había una confrontación directa entre ambas clases sociales. Él dice que había una oportunidad de desenvolver en términos pacíficos la revolución rusa. Lenin dijo que por esta situación, producida en febrero de una dualidad de poder, en donde los soviets tenían el poder pero el gobierno lo tenía la burguesía, había una posibilidad de desenvolver pacíficamente la revolución. La compañera pregunta muy bien, ¿no es cierto?, porque es chocante el planteo, porque todo el mundo considera que Lenin era el que venía a masacrar todo y hacer la revolución con armas de mano. Falso. El planteo de Lenin era un planteo de desenvolver de mejor manera la posibilidad de la toma del poder por la clase obrera y los oprimidos rusos. Y desde este punto de vista, él llamó a que los mencheviques y los socialrevolucionarios tomen el poder. Es decir, que en vez de cederle a un gobierno provisional de la burguesía y la nobleza, tomen el poder. Y esta es la consigna a todo el poder a los soviets. ¿Se entiende? Es decir, su importancia está en que es una consigna que sirve para explicar en un momento contradictorio a las masas que la situación creada por febrero no resolvió el problema del poder y las aspiraciones de los trabajadores que habían hecho esa revolución. Fantástico. Impecable. Y después esto se va desenvolviendo a través de la experiencia del pueblo, porque Lenin decía eso, las masas decían, todo bien, nosotros consideramos que con este gobierno vamos bien. Nos dicen que todavía no salimos de la guerra porque no se puede, pero ya vamos a salir. En realidad, insisto con este dato que le di, la burguesía no quería salir ni en pedo de la guerra. ¿Se entiende? Y desde este punto de vista hubo que desenvolver una experiencia. En abril se produce una gran crisis porque este Miliukov, este cadete, este liberal, termina escribiendo una carta que ¿cómo es que se dice cuando sale? Hay un carpetazo, podríamos decir hoy en día, ¿no es cierto? Y sale a la luz una carta que le escribió, ¿no es cierto?, al Estado Mayor francés, si no me equivoco, en donde el tipo confesaba que iba a disponer como gobierno provisional hasta la última sangre de los soldados rusos, ¿no es cierto?, en la guerra que estaban desenvolviendo contra el Imperio Alemán. Entonces resulta que la ilusión de la masa de que este era el gobierno que iba a terminar, pero que todavía no podía con la guerra, ¿no es cierto?, no podía terminar con la guerra, pero ya lo iba a hacer, se le fue al carajo. Y se produjo una crisis en abril. Y en el marco de esa crisis va evolucionando, ¿no es cierto?, la conciencia de las masas en los soviets. Es decir, que si bien los soviets fueron armados por arriba y todavía tenían una posición de no tomar las posiciones de Lenin, al calor de la experiencia que se fue desenvolviendo,
bajo la astucia de los bolcheviques para explotar cada uno de los escenarios y crisis políticas que se desenvolvieron, las masas fueron evolucionando. Y entonces, esto obligó un momento a que los socialrevolucionarios y los mencheviques tengan que entrar al gobierno provisional para sostenerlo después de la crisis de abril. Y sobre la base de esto, ellos rompen, recuerden ustedes, los mencheviques, su planteo de que ellos peleaban por una revolución burguesa, pero no podían ni iban a entrar a ningún gobierno burgués. Es decir, se iban a mantener como una oposición obrera a ese régimen. Y desde este punto de vista se ve la integración del menchevismo y los socialrevolucionarios a el régimen burgués de la época. Y aquí Lenin vuelve a discutir el problema dentro del partido bolchevique, porque el partido bolchevique, tomando las posiciones de Lenin, decían, bueno, ya está, abajo el gobierno, ¿no es cierto?, de los capitalistas, y en ese sentido hay que tomar el poder. Pero resulta que Lenin decía, no, ojo, porque las masas no se insurreccionan ante este planteo. Ojo, desconfían del gobierno capitalista, pero consideran que el ingreso de los partidos socialistas al gobierno capitalista, al gobierno provisional, sería una forma de acercarse al poder. Entonces él armó una consigna que es bárbara también, que es abajo los 10 ministros capitalistas. Y por lo tanto, planteó que si había un ingreso al poder de un sector de los socialistas, a lo que había que echar era aquellos, ¿no es cierto?, que no eran socialistas, es decir, a los liberales, a la nobleza, etc. Entonces, como ustedes ven, todo el periodo de febrero a julio es un periodo en donde a través de las crisis sucesivas, me detengo en esta para no abundar, que son las más importantes, se producen crisis que va permitiendo una evolución del proletariado y del campesinado en los soviets. Y por lo tanto, el bolchevismo, que estaba aislado cuando, por ejemplo, se produce el primer congreso de los soviets, no pasaba nada. El primer congreso de los soviets se produce después de esta crisis y del ingreso de los partidos socialistas al gobierno provisional. Lenin plantea la consigna del poder a los soviets, rechaza la consigna y Lenin era una minoría. Entonces ustedes fíjense cómo el rol de Lenin y Trotsky llevando adelante las posiciones de Lenin, en la cual él ya había acertado desde el punto de vista histórico y teórico cuando decía que la revolución iba a ser socialista, es decir, que Trotsky llegaba mejor armado que Lenin en ese proceso. Ellos fueron pudiendo guiar una evolución política de las masas, pero sobre todo lo hizo Lenin, no solamente por su capacidad de corrección de sus propias posiciones, sino también porque él había organizado una fuerza política y una vanguardia revolucionaria durante años y años que les permitió actuar en los soviets, en los barrios obreros, en los lugares de trabajo y que Trotsky no tenía. Cuando Trotsky rechaza la invitación de Lenin a formar de buena primera el partido y plantea un congreso de unificación con Interdistritos, que era la organización a la que pertenecía Trotsky en aquella época, lo hace también para, desde mi punto de vista, disimular un poco este problema, porque la Interdistrito no era una organización que había arraigado en las masas, ¿no es cierto?, en su historia, etc. Tenía grandes cuadros, de ahí sale Razianov, que es el que funda el Instituto Marx Engels Lenin. Pero acá, ¿no es cierto?, está este problema. Lenin puede jugar el rol que juega porque él tenía una organización política forjada durante años de lucha política contra el zarismo que le permitió después establecer los vasos comunicantes con esa masa y desenvolver esa lucha política y esa evolución central. Y ese era un partido que, por lo tanto, se centralizaba sobre la base de las posiciones políticas que iba discutiendo su dirección en relación a los pliegues y contradicciones y giros de la situación. Esto llevó a que en julio de 1917 el bolchevismo ya sea mayoría en el Soviet de Petrogrado, sobre todo el de obreros y también el de soldados. Y que la consigna de todo el poder a los soviets, que en un principio era rechazada por los obreros y soldados, y también más en general por los campesinos, haya arraigado. Es decir que la experiencia política fue permitiendo un arraigo de esta consigna. En ese marco es que se produce una situación terriblemente contradictoria como las famosas jornadas de julio, que son las jornadas en donde los obreros y soldados de los soviets de Petrogrado deciden pelear por el poder para los soviets con armas en mano, es decir, sublevarse ante el gobierno provisional. Y los bolcheviques, que habían
sido los que habían permitido esa evolución y esa conciencia política de estos obreros le dicen, todavía no. ¿Por qué? Porque esa evolución se había desenvuelto solamente en Petrogrado y algo en Moscú, pero en particular en Petrogrado, pero después en el conjunto del país todavía esa evolución política estaba más retardada, por decirlo de alguna manera. Y allí se produce toda una crisis en el bolchevismo porque el problema era si se había que tomar el poder o no. Ojo, el bolchevismo tenía tres grandes posiciones, tenía un centro, tenía una derecha y tenía una izquierda. Es decir, al calor de los acontecimientos algunos eran conciliadores y querían ir a un gobierno único con el gobierno provisional, los mencheviques y los socialistas revolucionarios, otros que decían, veamos cómo la llevamos, y otros que estaban con Lenin que decían, no, vamos más allá, y otros que estaban más allá, mejor dicho. Había una izquierda que era directamente, ¿cómo se dice? Cuando no percibís algo, inmune, insensible, ahí está la palabra, insensible al problema de la evolución de la conciencia de las masas, y Lenin lo combatió tan fuertemente como combatió a la derecha de su partido. Esto también es muy importante plantear. Entonces, en julio, se produce el problema de cómo hacer para que esa insurrección no termine en una insurrección fallida contra un gobierno que todavía tiene un arraigo en las masas que podía hacer aplastar esa insurrección. Entonces, se hace un compromiso con los obreros y soldados que querían tomar el poder y se le planteó una manifestación armada. Se produce esa manifestación armada y Lenin saluda. Hay todo un capítulo donde Trotsky explica cómo se los bolcheviques ahí saluda la insurrección armada, pero la posición de los bolcheviques era evitar que eso termine en una insurrección. ¿Y cuál es el problema? Que esa insurrección, por ser prematura, podía desenvolver un escenario de reacción que fue lo que después produjo, pero eso lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la segunda clase. En la tercera, pues. Así que lo dejo ahí a todos en el vilo del proceso revolucionario. No corté, porque acá hay que sacar una conclusión muy importante. Lenin, que pensaba que el proceso revolucionario en Rusia, por la situación de dualidad de poder, se podía resolver pacíficamente, se dio cuenta que ya no. Porque en julio, las masas que estaban organizadas en los soviets querían tomar el poder, pero sus direcciones no. Un compañero que nos dio el curso, a José y a mí en un momento, nos contaba esto de una manera muy gráfica, porque no me acuerdo si está en el libro de Trotsky, pero es la anécdota de un obrero gigante que agarra a uno de sus representantes mencheviques del soviet y lo agarra y le dice, tomen el poder, hijos de puta. O sea, en ruso, lógicamente. Pero el problema es que ellos querían tomar el poder, pero sin cambiar la dirección. No sé si me explico. Y el problema es que esa dirección no iba a tomar el poder. Se había cristalizado claramente una contradicción y se había expuesto claramente una contradicción entre las masas organizadas en el Soviet que querían tomar el poder y la dirección que tenían. Por lo tanto, para Lenin dijo, este es el final de la etapa pacífica de la revolución. Y por lo tanto, se abre un periodo en donde la revolución solamente se va a poder desenvolver de manera violenta. Porque hay una dirección que no quiere tomar el poder, que tiene el poder del Estado y lo utiliza para evitar tomar el poder por parte de los soviets, y los soviets quieren tomar el poder. Así que bueno, eso vamos a ver la próxima clase. Yo paro. ¿Cuándo?